Pues ahora estamos invitados a vivir unas aventuras fascinantes, con personajes, con ambientes, con lugares, con sensaciones, con emociones. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la crónica. La crónica o el arte de contar. Hemos admirado a grandes literatos que nos han hablado y nos han hecho volar la imaginación, y desde pequeños con los cuentos que encontrábamos en los libros, pues todavía se nos quedan esas lindas aventuras. Nosotros podemos ser los protagonistas de escribir esas grandes aventuras sobre hechos reales de la sociedad, y eso podemos hacerlo a través de la crónica. Ahora, la autora Amparo Canedo habla de varios elementos que tiene la crónica, en general 7, y si nosotros encontramos la ruta de familiarizarnos con estos 7 elementos, pues vamos a poder escribir muy bien una crónica. Bueno, empezamos con el primer punto. Es la narrativa o el arte de contar. Entonces, nosotros los periodistas podemos contar historias verdaderas, porque tenemos ese arte de contar. Ese arte, pues muchas veces ha pasado, digamos, un asesinato, y nosotros no solamente podemos contarlo como noticia, sino hacer toda una investigación y presentarlo como una historia interesante. El segundo punto, la crónica, una característica de la crónica es que es descriptiva. Nosotros podemos describir a los personajes, podemos describir los lugares, podemos describir las emociones, podemos describir el contexto. El tercer punto es que la crónica, estoy hablando de la crónica periodística, es analítica pero sin juicios de valor. ¿Recuerdan ese pilar? No a los juicios de valor. Entonces la crónica es analítica pero sin juicios de valor. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puedo hacer un análisis sin juicios de valor? Podemos hacer un análisis sin juicios de valor. Digamos, quiero hablar de una madre desalmada que ha dejado muchas huellas, golpes y hasta rotura de huesos en un hijo. Yo no puedo decir esa madre desalmada, pero si esa es la realidad, entonces si esa es la realidad, yo tengo que hacer que otros protagonistas presenten esos datos para el análisis. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedo hacer? Entrevista al médico forense. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ir a revisar expedientes, puedo ir a revisar los documentos que dan fe de que evidentemente esa madre ha hecho eso con un hijo, por ejemplo. Entonces, no lo digo yo, no uso el juicio de valor, pero puedo presentar la situación como está. Muy bien. Personajes muy bien descritos, particularmente en el periódico, si no tenemos la fotografía, o en la radio, donde trabajamos con imágenes auditivas, podemos y debemos pues describir bien a los personajes, ¿no es cierto? Nuestro oyente o la persona que nos está leyendo, en el caso del periódico, tiene que imaginarse, y para que se imagine tenemos que narrarle detalle a detalle su estatura, sus ojos, su pelo, la ropa con la que está vestido. Entonces, al personaje tenemos que describirlo muy bien. Bueno, el siguiente punto es tiempos estructurados. Así como a veces le contamos a nuestra mejor amiga cómo conocimos al amor de nuestra vida, y le contamos pues muy bien en qué fecha, si era Navidad o era Año Nuevo, entonces nosotros podemos describir los tiempos, el pasado, el presente, el futuro. Ya para finalizar, espacios reconstruidos, pues con esa magia de la narrativa, de la descripción, también podemos reconstruir espacios, es decir, a un extranjero narrarle cómo es esta bella ciudad, por ejemplo, donde los edificios van sobresaliendo, donde un teleférico pasa por las venas de la ciudad, donde ese magnífico Illimani, cual si fuera un príncipe, muestra su poncho blanco, por ejemplo. Entonces nosotros podemos reconstruir espacios. Pero ustedes me han escuchado hablar de príncipe, me han escuchado hablar de esos elementos. Podemos utilizar en una crónica imágenes de corte literario, podemos y debemos hacerlo, tenemos la licencia de hacerlo. Por ejemplo, ¿qué imágenes de corte literario podemos utilizar? Podemos utilizar tranquilamente
pues las metáforas, por ejemplo, ¿no? Para decir que una niña tenía el pelo negro y su pelo como si fuera una noche lóbrega, o si queremos decir, y tenía el pelo rubio, cual trigo en los que se mecen los rayos del sol, digamos, entonces tenemos esa posibilidad.